En el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias porque nos permites estar reunidos en este momento, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, tome nuestra mente, nuestro corazón. Señor, hoy puedas hablar a nuestro interior y que tus palabras nos transformen, Señor. Que nos hagas conforme a tu imagen, a tu semejanza. Señor, que nuestro pensamiento, que nuestro sentir sea de Cristo Jesús, Señor, y no el nuestro. Queremos abrirte nuestro corazón, Señor, en este día. Por favor, enséñanos a ser como tú. Enséñanos a ver las cosas como tú, Señor. Muchas gracias. En el nombre, sobre todo nombre, oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estés viendo este video para poder edificarte y para poder crecer en algo más de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Dios quiere hablar a tu corazón hoy día. Dios quiere hacerte entender lo que a veces no queremos entender, y solamente el Espíritu Santo de Dios puede enseñarnos a ser como Jesús, a andar como Jesús, a pensar como Jesús, a sentir como Jesús, a amar como Jesús, a perdonar como Jesús, a tener paciencia como Jesús. Así que quiero pedirte que vayas rápidamente a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, desde el verso 47 vamos a leer. Y dice: mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó y le dio el beso. Jesús dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. «Guarda tu espada», le dijo Jesús. «Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora?» Luego Jesús le dijo a la multitud: «¿Acaso soy yo un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras». En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Siempre que enfrentamos un problema, tenemos una situación espiritual y también una situación física, ¿no es cierto? No solamente es lo físico, sino en toda situación siempre hay algo espiritual que viene detrás. La Biblia en Efesios capítulo 6 dice: «Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales». Toda la lucha que nosotros tenemos en esta vida, ahora como cristianos y como hombres y mujeres de Dios, tenemos que aprender el pensamiento de Dios y la enseñanza de Dios. Toda situación por la que nosotros atravesamos, tiene su connotación espiritual. No todo es físico, no todo son las personas, sino que son, como aquí dice, son demonios, son principados, son potestades, son autoridades, gobernadores de las tinieblas, que manipulan a las personas que andan en su carne, que manipulan a las personas que no están con Dios para que sucedan cosas en nuestra sociedad. Yo quiero hablarte a tu corazón hoy día para que tú puedas tener y puedas desarrollar un criterio personal. Solo quiero enseñarte lo que dice la Biblia y luego tú puedas reflexionar
y tú puedas llegar a un entendimiento con Dios y a tener una posición delante de Dios frente a todo lo que está sucediendo en nuestro país. Habíamos comenzado a leer el libro de Mateo, el momento en que Jesús es traicionado y van a arrestarlo. Es una situación, es un problema físico. Es algo donde está Jesús rodeado de mucha gente, ¿no es cierto? Pero ahora, leyendo la Biblia, vemos que también es un problema espiritual, porque el diablo siempre quería buscar la vida de Jesús. El diablo creía que matándolo iba a matar e iba a acabar con los planes de Dios. Él no podía entender que Él iba a resucitar y que Él iba a hacer una obra tremenda. Pero en ese momento, hablando humanamente, era un problema social, era un problema que se estaba viviendo ahí en Jerusalén y que afectaba a muchas personas, parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no crees? Pero ¿cuál es la reacción de Jesús? ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Jesús siempre está pendiente de hacer la voluntad de Dios. Jesús siempre quiere hacer la voluntad de Dios. Le dice a la persona que le corta la oreja, que sabemos por el contexto que está en Marcos, del mismo pasaje, y en Lucas también, que esa persona era Pedro, que saca su cuchillo y le corta la oreja. Entonces, Jesús, ¿qué le dice? Oh, bien hecho, ¿qué has hecho? Ahora sí nos vamos a levantar, ahora sí vamos a revolucionar todo, ¿no? No, esas no son las palabras de Jesús. Esa no es la actitud de Jesús. ¿Cuál es la actitud de Jesús? ¿Y por qué Jesús tiene esa actitud? Es lo que quiero aclararte. Vamos a volver a leer Mateo, las palabras de Jesús, y dice el verso 52. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Hay una voluntad de Dios. Ante toda situación humana, siempre hay una voluntad de Dios. Ante toda situación humana, nos guste o no, hay una voluntad divina. Y esa voluntad divina no siempre es que vamos a estar bendecidos y vamos a estar todos súper bien. Más al contrario, para llegar a tener mucha bendición, a veces tienen que acontecer problemas. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si Jesús no hubiera sido traicionado y hubiera muerto en la cruz, nunca hubiera resucitado y tú y yo nunca hubiéramos venido a ser parte de la gracia de Dios, ¿te das cuenta? Del dolor nacen cosas buenas, pero siempre y cuando ese dolor esté sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, lo que quiero aclararte ahora es que ante toda situación social que pasa en el mundo entero y en nuestro país, nosotros, como creyentes, deberíamos imitar la conducta de Jesús, ¿no te parece? Saber qué es la voluntad de Dios. Si tú sabes qué es la voluntad de Dios y que las palabras de Dios se cumplan, porque eso es lo que Jesús le dice a Pedro, que tiene que estar escrito y que tiene que cumplirse. Entonces, si tú conoces la voluntad de Dios, tú vas a poder orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dice, ¿acaso si esto no fuera un problema que realmente tiene que sucederme y que está en la voluntad de Dios, que ahorita el Señor me salve, yo oraría y el Señor mandaría muchos ángeles? Si eso hubiera querido el Señor, lo hubiera hecho. Pero la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios era que vengan esos 2 días en los que Jesús estuvo desde que fue puesto en la cárcel hasta el día siguiente. Eran 2 días que él tenía que padecer por los romanos a causa de la acusación de los judíos. Esa era la voluntad de Dios. Entonces, ante una situación social, ¿cuál debe ser tu actitud como creyente, como cristiano? No encender más fuego, no encender más no poner más leña al fuego como muchos dicen, sino al contrario, rápidamente orar y descubrir qué es la voluntad de Dios. Yo sé que a veces a uno le da ganas de salir y decir, es el tiempo, tenemos que ser libres. No estoy a favor, por si acaso, de un partido político, no estoy a favor de las personas que están levantándose y están reclamando lo que ellos dicen que es por derecho reclamar y los otros dicen otra cosa.
A mí no me interesa ni lo uno ni lo otro. Hoy lo que a mí me importa es darte un poco de la palabra de Dios para que tú aprendas a, primero, agradar al Señor. Como creyente, como cristiano, agradar al Señor. Segundo, a entender la voluntad de Dios. Y tercero, si entiendes la voluntad de Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a poder orar y pedir conforme a la voluntad de Dios. Jesús no pidió ángeles en ese momento, sino que más antes cuenta que estaba en el monte de los olivos y le estaba pidiendo a Dios: Señor, si esta es tu voluntad, que se haga, pero si se pudiera que sea diferente, que se haga, pero si no, todo que se haga conforme a tu voluntad, Señor. No es nuestra voluntad, es su voluntad, es la voluntad del Señor. Como creyentes tenemos que aprender a respetar que Dios, en su planificación maravillosa, Dios nunca permite que pasen situaciones difíciles en el mundo si no tienen un propósito. Todo tiene un propósito, todo tiene un plan en el Señor. Y tenemos que aprender a ver con esos ojos. Sé que es muy difícil lo que te explico, sé que es muy difícil entenderlo, pero podemos empezar a orar y empezar a pedirle a Dios que nos guíe y que nos enseñe a amar su voluntad y a actuar conforme a su voluntad. Quiero que ahora podamos pasar a Lucas. En Lucas dice: mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron: Señor, ¿peleamos? Pon atención a estas palabras. Señor, ¿peleamos? Trajimos las espadas, y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy yo un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Les preguntó. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. En el contexto de Mateo, dice que es para que se cumpla lo que está escrito, lo que es la voluntad de Dios. Y acá dice que es que el Dios está permitiendo, en ese momento Dios estaba permitiendo que el poder de la oscuridad iba a reinar. Hay momentos donde la gloria de Dios resplandece, donde se avivan los corazones, donde se convierte mucha gente y suceden milagros. Y se puede decir que todas las familias, como hay en varios lugares del mundo que cuentan que son creyentes, ¿no? Y que la forma de gobernar es conforme a la palabra de Dios. Todos deseamos eso. Pero no siempre es así la vida. Hay momentos donde se tiene que pasar por periodos de oscuridad, por periodos de dificultad. Y esto ya lo habíamos venido hablando también en la iglesia desde el año pasado, si alguno de ustedes se puede acordar. Yo les dije que iba a venir tiempos difíciles para nuestro país, porque Dios está hablando. Dios está hablando de que va a haber un gran avivamiento en Bolivia. Se va a despertar nuestros corazones. Pero ¿cómo va a venir ese avivamiento si primero no viene este tiempo de dificultad, de prueba, de tanta cosa oscura que está sucediendo en nuestra sociedad? Esto es de la voluntad de Dios, yo te digo. Porque Dios va a sacar a luz la verdad. Dios está haciendo una obra. Dios nos está ayudando. Algunos dicen: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no nos ayuda? Está Dios ayudándonos. Precisamente está todo este problema social porque Dios ha escuchado las oraciones de muchas personas que queremos que Jesús reine en esta nación, que Jesús reine en nuestras familias, en nuestras casas. Y antes de que eso suceda, el Señor tiene que limpiar y sacudir a su pueblo, a su país, porque Bolivia es de Cristo. Y el Señor está permitiendo que tengamos un momento difícil para bien. Así que no te asustes. Todo es para bien. Todo es para bien.
Lo que el Señor quiere enseñarte hoy día es la actitud nada más que tú deberías tener como creyente, como cristiano. Ser como Jesús, aceptar la voluntad de Dios. ¿Y qué nos queda como creyentes? Lo único que podemos hacer tú y yo, querido hermano y hermana, es orar. Es orar. Yo te digo con todo mi corazón y con todo el respeto del mundo, si tú quieres puedes participar, puedes salir a bloquear, puedes salir a manifestar, a hacer notoria tu voz, pero eso equivale al poder de la oración, al poder de lo que tú tienes ya en tu corazón, que hemos estado hablando tanto estos últimos 40 días de la oración, que si oramos es más útil tal vez que salgamos a las calles, ¿no crees? Pero orar de verdad con compromiso por nuestra nación y por nuestros gobernantes, por nuestras familias, por toda esta situación difícil que estamos atravesando. Nos conviene orar, nos conviene ser de las personas que hacemos oír nuestra voz, no delante de los hombres, porque los hombres no pueden cambiar nada. Dios es el que cambia las cosas. Dios es el que gobierna a los pueblos y a las naciones. Quiero que leas conmigo Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21. Y dice, y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone reyes. El Señor es el que gobierna. El Señor es el que decide. El Señor Jesús es el que tiene la última palabra. A nosotros, como personas creyentes, y creo que teniendo un mayor entendimiento, porque tenemos la palabra de Dios, nosotros podemos entender esta gran voluntad y este gran poder que existe en Jesús. Él tiene la última palabra. No hay que tener miedo, hay que orar. Hay que orar, hermano, hermana, hay que orar. Hay que orar nada más y confiar que el Señor nos está cuidando, que el Señor va a cuidar de nuestra familia, que el Señor va a poner el alimento en la mesa, que el Señor va a hacer que todo salga bien, no solo para nosotros, para toda Bolivia, para cada departamento, para cada familia, para cada ciudad. Solo Dios tiene el poder de salvar a nuestra patria, a nuestro país. Y tú y yo tenemos que aprender a orar, a entender la voluntad de Dios, a comprender que hay una voluntad divina y que de acuerdo a esa voluntad divina nosotros podemos orar. ¿O tú no crees eso? ¿No crees que si hoy Dios quisiera hacer un milagro grande, los pastores saldríamos, oraríamos y Dios mandaría ángeles y pone todo en su lugar y causa todo un revuelo? Esto sería grandioso, ¿no? Pero no es así. Dios no quiere esto. Dios quiere probarnos. ¿Y cómo tiene que ser tu corazón cuando Dios te prueba? Tiene que ser un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón que ora, un corazón que ayuda, un corazón que es sensible a la necesidad de los demás. Por favor, no permitas que tu corazón se llene de odio, que tu corazón y tu boca hable cosas feas contra las personas. Eso no es correcto. Aunque se compruebe contra alguna persona en alguna cosa de tu vida, cuando tengas algún problema contra otra persona y se compruebe que esa persona es mala, que esa persona ha hecho cosas terribles, uno no tiene el derecho de odiar, no tiene el derecho de criticar, de juzgar, de hacer pública todas sus vergüenzas. Eso no es correcto. Nosotros somos creyentes y nuestra actitud siempre es para bendecir. Siempre es para bendecir. Romanos capítulo 13 y 1 Timoteo también habla acerca de eso, que levantemos las manos y oremos por las personas que están puestas en autoridad. No hay que criticar a nadie, ni a uno ni a otro. Alguno de ustedes podría decir, pero entonces, ¿qué hago? ¿En qué posición debo estar? Estate en la posición de Dios. Porque el reino del Señor no es de este mundo y nosotros pertenecemos a su reino. A nosotros como personas que participamos de esta sociedad,
Lo único que nos toca si eres cristiano y cristiana es orar, no criticar, no juzgar, no echar más leña al fuego, compartiendo cosas por Facebook, por las redes sociales. No te consta, o te consta, no te consta. Tienes que ser una persona prudente, tienes que ser una persona sabia. Por favor, quiero pedirte, alentarte esta mañana, exhortarte y hablar a tu corazón para que tengas la actitud de Cristo. Nosotros tenemos que ver por las cosas de Dios, no por las cosas de la tierra. Las cosas de Dios son más importantes. Y en las cosas de Dios está avivar nuestro país. Y va a avivar cuando haya problemas. Estos problemas que hay ahora en nuestra sociedad es la oportunidad para nosotros para hablarles de Dios. No para estar en una posición o en la otra. Yo te digo como un consejo personal, si tienes una posición, guárdatelo en tu corazón. Guarda en tu corazón y de acuerdo a eso si quieres orar. Pero no lo expreses, porque eso divide. Nuestra iglesia se va a dividir por cosas políticas. Eso no es correcto. O otra iglesia, lo mismo. No puede ser eso. Nosotros pertenecemos a las cosas de Dios. Quiero que leamos este capítulo de Juan. Y mira que vas a entender con esto muy bien. Juan capítulo 18, verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso soy yo judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Si todo este problema social fuera por Jesús, pues yo sería el primero en salir y reclamar, como dice aquí. Pero esto no es nuestro problema. Son cosas del mundo. Son cosas seculares. La posición de un creyente verdadero es de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios dictamina. Espero que me estés comprendiendo con todo tu corazón. La actitud que debes tener es la actitud de Cristo. Hay una voluntad escrita. Dice la Biblia en Mateo 24 que antes del fin de los tiempos va a haber sediciones, va a haber problemas sociales. ¿Y nuestra actitud cuál debe ser? Permanecer en la fe, permanecer orando, no permitir que el odio llene tu corazón. No dejes que el odio llene tu corazón, tu boca, tus pensamientos. Por cosas seculares, por cosas mundanas. Todos se merecen la salvación. ¿Te das cuenta? Tú tienes que estar al medio para salvar al de este lado y salvar al de este lado. Para atender las necesidades de esta persona y atender las necesidades de esta persona. Pero si tú te vas a un lado, ¿cómo vas a atender al otro? ¿Cómo tú vas a predicarle a la otra persona? ¿Cómo lo vas a ganar para Cristo? Tenemos que permanecer al centro y una actitud cristiana. Una actitud de Dios. Una actitud que glorifique el nombre de Jesús. Y para eso es entender. Hay una voluntad divina. Se ora de acuerdo a esa voluntad divina. Hoy nosotros tenemos que aprender a orar porque va a haber estos problemas. Es el inicio de un tiempo difícil para nuestro país. Y Dios nos necesita orando para que Dios se glorifique en todas las personas. Que Dios conquiste los corazones. Que Dios traiga su justicia. Como Él quiera. Usando a quien Él quiera. Eso le corresponde a Él. Nosotros solo oremos, por favor, oremos. Oremos por paz. Oremos para que el Espíritu Santo descienda en esta nación y toque el corazón de todas las personas que necesitan ser tocadas. Tener un corazón solidario para ayudar y levantar a otras personas. Esa es la actitud que Dios está queriendo enseñarnos hoy día. Espero que tú la puedas entender y que tú la puedas aceptar
porque es de acuerdo a la palabra de Dios. En la Biblia hay momentos en los que Dios dice, vayan y peleen. Y hay otros momentos en los que dice, no, no hagan nada. Por ejemplo, a Moisés le dijo, era un problema social. Ellos eran esclavos de los egipcios. Y levantó a Moisés y le dijo, vas a liberar a mi pueblo. Pero luego, años después, cuando está Jerusalén sitiada por los babilonios, y ellos querían pelear contra los babilonios, Dios le habla a Jeremías y le dice, diles que no peleen. Diles que no peleen y todo va a estar bien. Ve cómo es Dios. A veces dice hagan, a veces dice no hagan. Hay que entender la voluntad de Dios. Y yo con todo mi corazón y con toda mi alma te digo que este tiempo, ¿cuál debería ser nuestra actitud? La oración. La oración y tener palabras de gracia para personas que están a un lado y a otro lado, a ambos, amarlos, a ambos evangelizarles, a ambos presentarles el mensaje de Dios y enseñarles y ayudarles a ver que nuestro reino no es aquí abajo, nuestro reino es de arriba. Tú perteneces al cielo y tienes que estar atento y atenta por las cosas de Dios. Y las cosas de Dios ahora en este momento es que oremos, ayudemos y sirvamos en lo que podamos a todas las personas, sin importar su color de piel, sin importar su raza, sin importar su inclinación política, sin importar de qué equipo es. A todos hay que amar y a todos hay que ayudar. Por favor, conviértete en esa persona de bendición para la sociedad. Conviértete en esa persona que ayude y que bendice a los demás. Puedes orar y pedirle al Señor, dile que te muestre cómo hacerlo y el Señor te va a dar la respuesta. Así que por un momento quiero pedirte que oremos. Espero que puedas haber entendido este mensaje y si no, puedes escribirme y yo te voy a aclarar. Si quieres profundizar más, no hay ningún problema. Yo con todo el amor del mundo te voy a hablar y te voy a escribir. Que Dios te bendiga mucho. Deseo lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Que seas un gran hombre, una gran mujer de Dios. Eso es lo que más quiere el Espíritu Santo. Y yo te lo estoy comunicando hoy día, ¿sí? Así que Dios te bendiga. Vamos a orar un momentito y te voy a dejar con una canción que te va a ayudar a estar más cerca de Dios, ¿sí? En el nombre de Jesús quiero pedirte, por favor, Padre, por todos los que están viendo este video, Señor, que tú puedas bendecir sus vidas, sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor, puedas tocar, Padre, sus vidas, puedas tocar su alma. Señor, son tiempos de dificultad, son tiempos, Señor, en los que tú quieres que oremos más, no solo por nosotros, por nuestra familia, sino por amigos, Señor, por nuestro trabajo, por nuestra sociedad, por nuestro país, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, levantamos una oración ahora para pedirte, Dios mío, Señor, que hagas lo que tienes que hacer, que tu voluntad se cumpla, papito hermoso, que tu voluntad se cumpla. Si es el tiempo en el que la oscuridad tiene que reinar, Señor, por un tiempo aquí en Bolivia, pero es para el bien de todos, Señor. Padre, danos la fuerza para aceptar tu voluntad. Danos la fuerza para ver, Señor, lo que vas a hacer cuando acabe este tiempo de tinieblas, Señor. Cuando acabe este tiempo, Señor, de dificultad. Cuando acabe este tiempo, Señor, de injusticias, en el nombre de Jesús. Por favor, danos los ojos de tu corazón para que podamos ver, Señor, como tiene que ver un verdadero hijo de Dios. Para poder ser sensible a la necesidad de todas las personas, Señor, sin importar su inclinación, Señor, política. Ayúdanos, por favor, Padre, que tu Espíritu Santo nos llene el corazón de amor, de gracia, para ayudar, Señor, y ser de bendición en este tiempo, Señor, tan difícil para nuestro país. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, yo quiero pedirte que con tu sangre preciosa puedas derramarla y limpiar el pecado de todas aquellas personas que están sintiendo arrepentimiento en su corazón. Tal vez por haber protestado, por haber hablado, por haber, Señor, compartido mensajes, Señor, en las redes sociales, Señor, de críticas. Señor, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Límpianos con tu sangre, Señor, lávanos. Señor, ayúdanos a ser puros, a ser íntegros, que nuestra vida responda, Señor, a ese estándar celestial que tú nos has puesto a través de tu palabra. En el nombre de Jesús,
Gracias por este día, gracias por este momento y gracias por este compartimiento, Señor, que aunque lo estamos haciendo, Señor, a través de este video, Señor, eso no impide que tu Espíritu Santo toque esos corazones. En el nombre de Jesús, papito hermoso, llénanos de amor y de paz y de paciencia. En el nombre de Jesús, Señor, llena nuestro corazón de fe para no tener miedo, Señor, de todo problema que venga, Señor. Todo lo vamos a enfrentar contigo. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro sustentador. Señor, tú eres nuestro proveedor, Dios mío, y tú vas a velar por nuestro bien. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Toca el corazón de nuestras autoridades. Toca el corazón de todas las personas que ahora están en conflicto. Las personas que están influenciando, Señor. Por favor, Dios mío, toca esas vidas, toca esos corazones para que se pongan de acuerdo, para que sientan, Señor, la necesidad del pueblo que gobiernan. En el nombre de Jesús, Señor. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Te clamamos para que no reine la soberbia, sino la humildad, Señor. Ayuda, por favor, en el nombre de Jesús. En especial, Señor, por favor, te clamamos en este día, por favor, en este momento, Señor, por nuestro país. En el nombre de Jesús, toma el control total, Señor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios. Amén, Señor. Y en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho.